Bueno, entonces buenas noches, bienvenidos a la revisión de este día. Vamos a tocar el tema ahora que se llama, en esta nueva versión, profesionalismo, ¿verdad? Que tiene que ver con la forma de trabajar, cómo comportarse profesionalmente, y forma de abordar la parte escrita, contactos con pacientes, todo eso. Vamos a ir viendo, vamos a ver que es parte de la presentación, ¿verdad? La presentación profesional influye mucho y el mensaje que envía al cliente, en este caso los pacientes, es que la persona que está frente a ellos es una profesional que está vestido a la altura del cargo que en ese momento está desempeñando, ¿verdad? Que es el de asistente médico. Entonces vamos a ver qué tipo de vestimenta utiliza el asistente médico. Los uniformes que usan típicamente se les conoce como scrubs, que son como la foto que tienen acá, ¿verdad? Es un traje, pantalón, camisa. La camisa va por fuera, va sobre el pantalón. Puede variar el uniforme de lugar a lugar. De eso también hay mucha variedad, los scrubs. Pero pues, típicamente el scrub es el que usa el asistente médico. Muchos de ellos utilizan por debajo camisas largas, mangas largas o camisetas como una capa adicional como de calentamiento. Recordemos que muchas oficinas en el verano ponen el aire acondicionado, entonces hay personas que son friolentas y utilizan una camiseta por abajo. Eso es aceptado y es ya como un estándar en los grupos de asistente médico utilizar una camiseta o una camiseta manga larga por abajo del scrub. Algunos empleadores podrían proveerle el scrub al asistente médico, pero la mayoría dejan que el asistente médico compre su propia vestimenta, ¿verdad? Su propio scrub. Lo que sí podría variar es el color de oficina a oficina. Ya ellos, cada quien cuando vaya a trabajar en una oficina, una clínica, le van a decir qué color se puede utilizar, pero son bien flexibles con los colores, ¿verdad? Son bien flexibles. En algunos casos, cuando el scrub se utiliza como en áreas pediátricas, hay unas camisas que son alusivas a pediatría, trae muñequitos, fotos de algún muñequito Mickey o lo que sea, pero más que todo haciéndole un poquito de alusión a que el niño se identifique con los dibujitos que ven en las camisas, o son un poquito así como floreados, varían de lugar a lugar. Las partes de medicina interna probablemente son un poquito más formales, medicina interna, y algunas subespecialidades de cirugía, todo eso también son colores planos, ¿verdad? Eh, el color que más se utiliza es este, que lo se lo voy a mencionar aquí, que se conoce como teal, T-E-A-L. Teal es un como en verde color aqua, sí, verde aqua. Es el que más se ve, el teal. El costo del scrub podría variar de lugar a lugar, dependiendo de dónde se compre. Hay un set de scrub, de pantalón y camisa, podría andar más o menos entre unos 35 a 40 dólares. Set de scrubs. También recuérdense que pueden ser nuevos como pueden ser no nuevos, ¿verdad? Eso ya cada persona decide si puede comprar un scrub no nuevo y probablemente en ese caso el costo podría ser menor, no 30 a 40 dólares, sino menos. Pero un set así en promedio, yo le puse 35 a 40 por ahí. Vale un set de scrubs. Ahora, con el tipo de vestimenta que el asistente médico utiliza, se le pide que el zapato sea cerrado, como lo ven acá, así cerrado, ¿verdad? Que no sea, los dedos no tienen que estar expuestos, vistos, sino que un zapato cerrado. Se puede aceptar un color blanco o un color negro o un color que sea de un solo tono. Eso se ve mucho también, ¿verdad? Puede ser un zapato tenis o un zapato de enfermería, color blanco o color negro. Eso es un color único. Le puse ahí unas sandalias al fondo, si ustedes lo ven acá, que le puse no.
porque eso sí no está aceptado andar un zapato abierto. Son cómodos, pero no son aceptados, ¿verdad? No se puede andar un zapato así abierto, sin calcetines, como lo ven allá, al pie descubierto, no se puede hacer eso. Entonces, podemos ver también que otra cosa que hay que mantener en la mente es que el zapato tiene que ser confortable. Un zapato que no le vaya a cansar el pie a la hora y ya casi que no pueda caminar. Tiene que ser un zapato que pensemos que vamos a andar sobre ellos gran cantidad del día de pie y caminando de un lugar para otro. Entonces sí es importante pensar que, por ejemplo, el zapato tiene que ser como un parte de nuestro equipo de trabajo, ¿verdad? Un zapato cómodo, suela antideslizante, que sea de suela interna, que sea ajustada a nuestro pie, a la planta de nuestro pie y que sea confortable. Así que podría ser así como este de meter, como un zapato de meter como este, o podría ser de cintas o que tenga un velcro. Ahí cada quien decide, pero pensando siempre en el confort. Ahora, otra pregunta que se hace uno es el cabello largo. ¿Se puede usar cabello largo? ¿Se puede usar joyería? Entonces, en cuanto al cabello, siempre el cabello tiene que estar recogido, ¿verdad? Y colocado hacia atrás, así como lo ven acá en esta fotografía, ¿verdad? Ya lo tiene recogido en dirección hacia atrás. Es una buena forma. En cuanto a la joyería también, recordemos que aquí aplica menos es más. Recordemos que anillos, brazaletes, aretes, cadenas, todo eso hay que ser un poco restringido. En la mano, por supuesto, recuérdese que se está uno poniendo guantes cada rato. Se pone un guante, se lo quita, se lava las manos, se echa alcohol gel, se pone otro guante, se quita el guante. Entonces sí es bueno pensar en eso. También eh, recordemos que las uñas de las manos siempre se pide que la uña sea corta, ¿verdad? Que la uña de la mano queda al borde de la yema de los dedos para evitar perforaciones de los guantes. Eso también hay que observarlo. No se pueden dar uñas acrílicas de gran tamaño, puntiagudas, porque no va con el trabajo del asistente médico, al menos en las horas de trabajo, eso no se puede hacer. También hay que, en los anillos, hay que quitarse los anillos, de preferencia quitárselos, pues, cadenas, ya que todos los artículos de joyería podrían albergar microorganismos, además también constituyen una fuente potencial de contaminación en el caso que el asistente médico tenga que lidiar con heridas quirúrgicas, cambio de apósitos, retiro de puntos de sutura. Entonces hay que poner eso en perspectiva, ¿verdad? No se puede hacer. También no se utiliza esmalte de uñas. Recordemos que el esmalte se puede descascarar, ¿verdad? Con gran facilidad y ser ahí depósito de microorganismos y estos ahí se pueden albergar en las fisuras de los esmaltes y hacer también otro foco de contaminación para nuestros pacientes. Hay que pensar siempre en los pacientes. También siempre es bueno revisarse las manos todos los días, las manos, nuestros dedos, para corroborar y comprobar que no hayan heridas, abrasiones, ¿verdad? Que pueden ser también una puerta de entrada y riesgo para nosotros. En ese caso seríamos nosotros los que estamos en la línea de riesgo, ¿verdad? Eso hay que tenerlo siempre en mente. Bueno, eso es lo que les quería compartir sobre lo que era el uniforme, zapatos, lo de la joyería, el cabello, las manos, las uñas y el scrub, ¿verdad? Eso es básicamente lo que es la parte de uniforme. Ahora, la parte de lo que es el profesionalismo, recordemos que también uno como dicen, para el profesional no solamente tiene que ser profesional en lo que sabe, sino que también en lo que aparenta, ¿verdad? La presentación es bien importante. La apariencia profesional y la manera de comportarnos es bien importante en el área de la salud. Creo que en cualquier área es importante,
de un profesional. Pero en el área de la salud, recuerden, yo creo que un paso más importante porque estamos enfrentándonos a pacientes enfermos, familiares, ansiosos, con miedo de un diagnóstico, etc. Entonces la presentación y la manera de comportarnos es bien importante. Profesionalismo, en este caso, para el asistente médico es una forma de comportamiento que básicamente está basado en lo que sabemos y los estándares éticos que hemos aprendido y que ponemos en práctica para servir al público, ¿no? A los pacientes. Entonces, esa proyección que aparentamos de profesionalismo es parte de nuestras destrezas e incrementa la confianza que los pacientes depositan en nosotros, ¿verdad? Profesionales de la salud. Entonces, el asistente médico sí tiene bastante responsabilidad en su apariencia, como lo tienen también las responsabilidades éticas, que eso lo van a aprender ustedes, o ya lo saben, por supuesto, o lo van a aprender en el camino de su entrenamiento, donde está la parte ética y el alcance de la ética en su trabajo. Para, van a ver ustedes que mantener, por ejemplo, confidencialidad. Cuando hablemos, la próxima semana vamos a hablar de HIPAA y vamos a hablar mucho de lo que es la confidencialidad, cómo protegemos la información de nuestros pacientes para que la información no se divulgue de forma accidental y de esa forma podemos ocasionar algún tipo de vergüenza en algunos pacientes o poner en riesgo su identidad y esto podría ocasionar en algún momento hasta un robo de identidad. Eso es bien importante ser muy, muy cuidadoso en lo que es la confidencialidad de los datos de los pacientes. Entonces, algunas características que el asistente médico debe de demostrar, ¿verdad? Ya dijimos la apariencia profesional, cuando yo hablé del uniforme, creo que cubrimos un poquito de esto. El carácter es otra, otra destreza. El carácter del asistente médico está relacionado mucho a lo que es el valor ético y el valor moral. Y eso lo aprendemos tal vez no en una universidad, ni en un instituto, sino que muchas veces ya eso viene desde pequeño, ¿verdad? Lo que aprendemos en las familias y en las escuelas cuando empezamos a ir a la escuela. Entonces, eso es bien importante. La honestidad, la tolerancia y que seamos confiables para los demás. Eso es bien, bien importante. Por ejemplo, en lo que es el carácter del asistente médico, podría ser que van a ver ustedes que va a ser una como obligación de nosotros, por ejemplo, llegar siempre a nuestro trabajo a la hora, por lo cual nos hemos contratado, pues, que si es de 8 a 4, llegar en tiempo. Y eso solamente tal vez emergencias familiares podría ser una excepción, ¿verdad? O la enfermedad de nosotros, que enfermemos, una incapacidad médica o una enfermedad de un familiar por una emergencia, podría ser una excusa. Caso contrario, tenemos que estar ahí siempre listos para hacer el trabajo. Ahora, ya vimos aquí lo que es el carácter, vimos un poquito de lo que es la honestidad, hablamos un poquito de la confidencialidad. Ahora, en cuanto a la tolerancia, ¿por qué se menciona tolerancia como un carácter del asistente médico? Bueno, la tolerancia, ¿alguien me puede decir qué entiende por tolerancia para ver qué pensamos? María, ¿qué es tolerancia? Tolerancia es cuando estás en el trabajo y tienes que atender a una persona, aunque la persona te haga carácter o te grite o se ponga medio agresivo, siempre tienes que mantener tu actitud. Ajá, o sea, básicamente es como el deseo de aceptar creencias de otro o la forma de comportarse, ¿verdad? Más o menos así. Sí, Así, sí, ¿verdad? Correcto. O sea, la tolerancia vamos a ver que va a permitir al asistente médico trabajar, lo que usted acaba de decir, eso permite trabajar al asistente médico de una forma eficiente, no solamente con sus compañeros de trabajo, sino también con los pacientes. Y eso actualmente la tolerancia tiene que ver mucho, por ejemplo, en la parte religiosa. Hay que estar deseoso de aceptar creencias que probablemente no son nuestras,
¿verdad? Cosas también étnicas, ¿verdad? De orígenes étnicos, personas de donde vienen, distintos a nosotros, y también diferente parte cultural. Todo el mundo tiene, nosotros tenemos una cultura muy propia, los hispanos, y así vamos a ver que vamos a tener que trabajar muchas veces con culturas distintas a las nuestras, como pueden ser musulmanes, judíos, u otro tipo de tipo de cultura, de creencias culturales. Entonces ahí va lo de la tolerancia, por eso le puse yo ahí lo que era la parte de tolerancia. Ahora, ¿cómo vamos a eh, actuar con integridad y respeto hacia otros? Que es otra parte del profesionalismo. Entonces ahí el, ahora el ANCA le da un poco, le da un giro distinto a lo que antes quería que se cubriera. Ahora le da un poquito de giro hacia la ética, que la ética es una parte de la medicina que se conoce desde hace años, ¿verdad? Cuando digo años, es desde tiempos atrás, muchos tiempos atrás. Y estas éticas sirven como principios que guían nuestra profesión. Y en el campo de la salud se ve mucho la parte ética, que básicamente está basada en lo que es nuestra responsabilidad al servicio, a la comunidad, el respeto, la disciplina que nosotros tenemos con nosotros mismos y con los demás, autodisciplina. Eso es parte de la ética. Como asistente médico, ustedes van a ver ya muy pronto, cuando ya empiecen a trabajar en este campo, van a ver que van a tener, siempre que uno anda tratando de llegar a la expectativa que el paciente tiene de nosotros, una expectativa, por supuesto, razonable, ¿verdad? No ir sobre más allá de la expectativa, sino que ser lo que se puede. Esto es lo que muchas veces la gente le conoce como fidelidad al puesto de trabajo. Alcanzar la expectativa del paciente razonablemente. Entonces, ética también quiere decir conocer lo que es correcto de lo incorrecto. Por ejemplo, yo siempre les pongo un ejemplo que del color rojo de un semáforo, ¿verdad? De las luces de tránsito. Cuando uno dice que lo orientan a uno en base al color de la luz. Lo rojo, deténgase, amarillo, precaución, y el verde, siga o acelere. Entonces ya uno sabe que el rojo va a ser siempre detenerse, independientemente de la hora del día que uno vea la luz. Puede ser que la vea el día, o la vea a la 1, 2, 3 de la mañana, el mensaje es el mismo. Entonces la ética siempre va a estar basada en eso, en lo correcto de lo incorrecto. Entonces muchas veces van a ver ustedes que van a tener que tomar decisiones que involucren parte ética en el lugar de trabajo. Entonces, eso es bien importante recordarlo, ¿verdad? Que la ética nunca tiene que ser prejuiciada por nada. Es lo que es, y así tiene que pensarse la ética. Les voy a poner un ejemplo que podría ser. Por ejemplo, unas veces podríamos tomar decisiones si un empleado que trabaje con nosotros nos pida, ya que este empleado, digamos que el empleado de forma repetitiva llega tarde a la oficina, y muchas veces le va a preguntar a usted que si puede cubrirla por la llegada tarde o le puede marcar la tarjeta. Entonces, con la promesa de que ella le va a regresar el favor en el futuro, que si alguna vez usted llega tarde, ella también la va a cubrir o le va a marcar la tarjeta. Entonces, la pregunta que yo le haría es, ¿usted qué haría? ¿Le, le cubre las llegadas tarde de manera repetitiva? ¿Le marca la tarjeta? ¿O en la parte ética usted le dice, bueno, eso no es correcto, te voy a dar una oportunidad y a partir de acá ya no cuentes conmigo? O sea, una pregunta que yo les puedo hacer. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían? Mi nombre es Ivesa Quinot. Sí, Yo creo que lo prudente sería que cada individuo llegue a tiempo al lugar de trabajo. Sí que hay veces que se presentan situaciones, pero por lo sí, menos
en mi caso no lo haría porque entonces estaría patrocinando un patrón que no es correcto. Sí, Entonces, eso también implicaría que yo me puedo buscar problemas también sí. con el manager inmediato. O sea, pues yo por lo menos yo no lo haría. Ujú. Sí, vaya, entonces ya usted puso una posición de que no lo haría por cuestiones básicamente éticas, ¿verdad? Porque usted sabe lo correcto de lo incorrecto y no es algo que probablemente se pueda estar repitiendo en el lugar de trabajo. Entonces, eso, por eso les digo, muchas veces usted va a tener que actuar con una integridad y un razonamiento ético que les podría causar conflicto en algún momento desde el tipo laboral, porque es una decisión que hay que tomarla en base a lo correcto o lo incorrecto. Otro ejemplo que yo he puesto en otras ocasiones con otros grupos es cuando, si ustedes como trabajador de la salud sospechan un abuso, ya sea físico o psicológico, en un adulto mayor o en un niño, cuando puede ser que encuentren patrones de comportamiento o lesiones que no tienen mucha explicación con el fundamento que la persona está dándole, ¿verdad? Entonces eso es también otro razonamiento ético. Le paso la información al doctor o a la enfermera, o no, ¿verdad? Entonces puede ser otra situación ética, médica, de decirlo o no. Básicamente, muchas veces por ley, usted no puede encubrir una sospecha, sino que la tiene que divulgar al inmediato superior, que podría ser su supervisor, como usted dijo, o un manager o la enfermera que esté a cargo del grupo, ¿verdad? Eso es así. Ahora, vámonos a lo que es la comunicación. Aquí la comunicación. También en el profesionalismo del trabajo, también hay que ver que la comunicación entre compañeros de trabajo siempre, lo importante es que se mantenga en el nivel profesional y tiene que ser una comunicación apropiada durante todo el tiempo del trabajo. La discusión casi siempre pues se espera, ¿verdad? Que la discusión de algunos temas no relacionados con el trabajo se tiene que mantener al mínimo y en caso de que suceda tiene que hacerse en áreas ya designadas para ese fin, que son las áreas donde uno puede ser que tomen los alimentos, que están fuera del alcance del oído de un paciente, tiene que ser en áreas ya designadas de receso. Eso es en cuanto a la comunicación, eso lo dicen las guías del profesionalismo del asistente médico o cualquier trabajador de la salud. Entonces siempre es importante la comunicación con los compañeros de trabajo y los pacientes tienen que ser de tipo mantenerse siempre en el plano profesional y en el accidente médico no es la excepción, ¿verdad? Que se le pide eso. Entonces, ya que toda, toda cosa que se diga o se haga, se va a tener que tomar responsabilidad de ella si ocasionase un malentendido. Entonces, siempre hay que mantenerse en ese plano de profesionalismo, ya que la responsabilidad no la podemos deshacer tan fácil. Eh, Cosas que podrían causarnos estrés en el lugar de trabajo, que aquí se lo pongo yo, que es, por ejemplo, el mal manejo del tiempo, ¿verdad? El mal manejo del tiempo o de las tareas, de las actividades, de nuestras agendas, calendarios. Eso podría ser una causa de estrés en el lugar de trabajo que vamos a estar. Entonces siempre es importante que prioricemos qué se hace primero. O sea, eso se ve mucho en lo que es la parte de enfermería, lo enseñan mucho. ¿Qué priorizar? ¿Qué es priorizar? ¿Verdad? Priorizar es algo que no se puede dejar para más tarde. Y eso se ve muchas preguntas que le dicen, estos 4 pacientes tienen esto y esto y esto y esto. ¿Cuál sería el prioridad uno de ver ya? Entonces uno tiene que hacer como un análisis crítico y priorizar, darle importancia, que podría ser que los 4 se parezcan, pero uno tiene algo
que lo hace distinto y eso lo pone en una posición de número uno. Entonces, eso es bien importante y para nosotros, por ejemplo, en el área de la salud, ustedes van a ver como asistente médico, la priorización y poner manejo de las actividades en base a prioridades le va a quitar una cantidad de estrés increíble en el día a día. Eso es, entonces, eso es bien importante que lo recuerden. La priorización de las actividades y tareas de manera eficiente le va a quitar una cantidad enorme de estrés en su lugar de trabajo. Ahora de lo de la diversidad ya hablamos un poquito, que dijimos que jugaba un papel importante eh, en lo que es en el asistente médico. Entonces, siempre es importante también responder a las diferentes culturas en forma individual, ¿verdad? Cada cultura tiene una forma de expresarse, de entender las cosas, entonces siempre hay que utilizar el lenguaje de forma diferente, apropiada y hacer un análisis de las ideas que podemos compartir con ellos, también respetando su espacio personal. Algunas eh, culturas son bien sensibles a lo que es el espacio personal, a lo que son asiáticos. Ellos valoran mucho la separación de las personas y no les gusta mucho que alguien se acerque mucho para hablarles, que les ponga el brazo en el hombro, que les esté tocando el brazo. Hay que diferenciar todos esos espacios personales en base a las culturas. O sea, a veces así en esos grupos son bien, uno se sienta sin tocarlos, hablarle el rostro de forma pausada, sin levantar la voz, porque y hacer el mensaje en base a las ideas que ellos entienden y de forma respetando la cultura y el, el- el forma de las ideas que ellos así las interpretan, ¿verdad? Esa es una sensibilidad cultural, es importante en la comunicación. Si va a ser efectiva, hay que hacerla de esa manera. Siempre mostrarse empático con los demás y eso es una forma de lograr una comunicación efectiva, ¿verdad? Ahora, en cuanto a no me voy a mover todavía aquí, creo que le tengo que decir algo más en esta diapositiva. Y es, por ejemplo, la comunicación no verbal, ¿verdad? La comunicación no verbal. ¿Quién me puede decir algo de la comunicación no verbal? ¿Qué entiende usted como comunicación no verbal? Yo en unos minutos les traigo unos ejemplos ya de eso, para ver qué ustedes conocen de la comunicación no verbal. ¿Quién me puede dar algo? Si yo le digo, utilice comunicación no verbal con el paciente, ¿de qué echaría mano usted para eso? Pienso que la comunicación no verbal es cuando hace como gestos, señas. Ujú. Sí, esa es una forma, ¿verdad? Como gestos, señas. Por ejemplo, podría ser reírse, ¿verdad? Dirigir la vista hacia la persona que me está hablando. Como les dije en algunos casos, hay personas que se acercan y como para mostrar un poco de empatía, podría a alguien tocarle el antebrazo. Si una situación, por ejemplo, a alguien le están dando un diagnóstico un poco difícil en ese momento, como una muestra empática es tocarle a alguien así el antebrazo. Esos lenguajes no, comunicaciones no verbales, ¿verdad? El lenguaje corporal, todo eso. Y recordemos también que eso, como les dije, en algunas culturas podría ser no correcto. Entonces hay que diferenciar ese tipo de lenguaje de tocar, dependiendo de la cultura de la persona que tengamos frente a nosotros. Entonces, así como asistente médico, usted tiene que hacer lo posible de hacer diferencias éticas como diferencias culturales, especialmente en aquellos grupos que en donde van a tener ustedes que trabajar.
¿Por qué les digo esto? Porque hay, por ejemplo, yo no sé, en algunas zonas de ciertas ciudades predominan ciertos grupos de pacientes. Por ejemplo, que haya una cantidad más grande, por ejemplo, de pacientes que son de Haití, del Medio Oriente, que son más asiáticos, una zona musulmana. Entonces, pues, ese va a ser como el pool de pacientes, de grupos de pacientes con los que ustedes van a estar trabajando la mayoría del día. Y digamos que la cantidad de pacientes como anglosajones van a ser de menor porcentaje. Entonces sí va a tener que hacer ustedes una diferencia de tipo cultural al momento de interactuar con estos pacientes. Entonces ahí sí la comunicación va a ser bien importante. También en el lugar de trabajo dijimos de lo que la empatía, ¿verdad? Es la empatía, dijimos que es importante porque es básicamente una habilidad que nosotros tenemos de entender los sentimientos y preocupaciones de otra persona en forma no exagerada, ¿verdad? O sea, la empatía también tiene que ser racional en cuanto a la forma que yo la expreso. Básicamente es eso, ¿verdad? La habilidad de entender el sentimiento de la persona en ese preciso momento, su preocupación y de esta forma el sentimiento que el paciente me expresa o preocupación sí va a necesitar ser como trabajado de manera efectiva, en forma empática, para que el paciente en ese momento podría superar de alguna manera su carga de presión o estrés que le pudo haber causado ese diagnóstico o esa noticia. Entonces eso sí también entra como en una responsabilidad que ustedes van a tener o que tenemos todos en nuestro lugar de trabajo. Vamos a hablar también, así de manera breve, lo que es el manejo de conflictos en el lugar de trabajo. ¿Cómo podemos? Vamos a ver que la mayoría de conflictos en el lugar de trabajo son contraproducentes, no se le puede sacar nada bueno a esto. Es que es bueno que tratemos de minimizar lo más posible y ayudarle a todos los que están en la oficina o con nosotros trabajando. Si es, por ejemplo, de nuestros compañeros de trabajo, el staff que ahí esté, tratar de minimizar lo más posible el conflicto. Hay situaciones conflictivas entre trabajadores y el staff que no van a producir ningún efecto beneficioso en el grupo. Entonces, ¿cómo podemos utilizar algunas guías acá para que esto pase? Porque también no se puede evitar que pase, ¿verdad? Seamos realistas, somos humanos y va a pasar. ¿Cómo podemos hacer lo menos posible de que pase o que no crezca? Una cosa podría ser tener una actitud siempre positiva, ser profesionales, como dijimos, lo que hablamos anteriormente, ¿verdad? Ser profesionales en todo momento, no alimentar conversaciones negativas en el lugar de trabajo que escuchemos, no, no prestarnos también a lo que en inglés le dicen gossip, ¿verdad? Que es como algo que escuché, que alguien dijo, que aquel oyó, que yo oí. Entonces, situaciones que no nos involucran, tratar de estar fuera de ellas, ¿verdad? No, no asumir las cosas como verdaderas y las escuchamos, hay que siempre, si podemos confirmarlas, es mejor, ¿verdad? Si no somos parte de una situación, es mejor alejarnos, ¿verdad? No estar, como que dice, no arrojarnos al fuego o no tirarle leña al fuego. Eso sería una forma bien particular de expresar lo que les quiero decir. Es decir, el conflicto de dos personas en lugar de trabajo, estoy hablando de trabajadores, ¿verdad? No se puede resolver entre los dos, entonces sí ya podría reportarse la situación al supervisor inmediato, que podría ser una enfermera, un manager, el administrador, para ver de qué manera se resuelve esa situación.
Y también siempre hay que poner límites de las actividades profesionales, ¿verdad? O sea, no tratarnos de salir de lo que es el accionar profesional en el lugar de trabajo. Esas serían algunas como guías que yo les podría compartir, especialmente si la situación es entre dos empleados. Ahora, ¿qué pasa si la situación es con pacientes? Conflictos que involucran a pacientes. Este era con el empleado, ahora aquí es con los pacientes. ¿Qué podemos hacer en esas situaciones? Si ustedes ven, casi se parecen. También mantener una posición o una actitud positiva. Recordar también que muchas veces el enojo que el paciente expresa no es una forma directa dirigida hacia nosotros. Podría ser una reacción de una experiencia pasada que ese paciente tuvo con un trabajador de la salud o una experiencia de su vida, entonces la expresa de forma inconsciente hacia nosotros, pero no hay que tomarlo así como quien dice directo o personal. Podría ser alguna reacción que él tiene porque tuvo una mala experiencia reciente, ¿verdad? Meses atrás, y ser profesional todo el tiempo con los pacientes, escuchar al paciente utilizando destrezas de escuchar atentamente, dejar que el paciente se exprese o exprese su enojo y ser empático con el paciente. Sin embargo, no hay que hacerle ningún tipo de promesa que le vamos a resolver la situación o el problema. Siempre ser empático, escuchar, tratar de razonar, pero no dar promesas que probablemente no vamos a poder cumplir. Ahí les dije yo algunas situaciones, algunas guías o formas que podíamos utilizar en cuanto al manejo de conflicto en el lugar de trabajo, si es con nuestros eh, empleados, compañeros de trabajo o con pacientes. También los pacientes van a ver ustedes, si ustedes no han tenido experiencia con pacientes, muy pronto las van a tener y van a ver que algunos de ellos no son eh, fáciles de manejar. Hay que tener mucho profesionalismo y mucho tacto a la hora de platicar con ellos. Utilizar voz calmada, mirar al paciente, tratar de alcanzar las necesidades médicas que ellos tienen. Siempre mantener un adecuado espacio personal, como les dije, darle al paciente tiempo de que reenfoque, como que se resetee su mente hacia la razón por la cual está en la oficina, que básicamente es ser atendido, ser examinado, recibir un tratamiento médico. Y eso muchas veces exige mucha paciencia de parte de nosotros. Entonces, si usted en algún momento se sintiese amenazado por el enojo de un paciente o por la actitud, es mejor salirse de la habitación, ¿verdad? Salga de la habitación y ahí sí usted puede pedir apoyo, asistencia de otro personal que esté ahí cerca, que podría ser otro asistente médico, una enfermera, un doctor, unos practitioners, para no entrar en un conflicto, confrontación directa con un paciente. También recordar que lo que escribamos en el expediente, ¿verdad? Es bueno a veces poner eso, ¿verdad? Siempre, si bien es cierto, no es causa de consulta ni nada, a veces se puede expresar en una línea que un paciente ha sido poco tolerable, poco contribuyente a la hora de la consulta y ya queda como una nota recordando siempre que el expediente médico es un documento legal, pero en algunas veces eso le da como un aviso para futuras visitas de que el paciente ha tenido un conflicto con el personal sin causa justificada desde el punto de vista no solo mío, sino que de varios. Entonces, muchas veces es bueno que quede aunque sea una nota sin culpar a nadie de que la situación por antes se elevó a un tono ya fuera de control y ameritó otras cosas. Entonces, hay que ponerle atención a esos detalles. Ahora, veamos lo que es la comunicación profesional, cómo la podemos expresar. Ahí le pongo yo, ponga atención completa
¿verdad? A otros cuando estamos escuchando, cuando nosotros somos los que estamos escuchando. Recordemos que la comunicación siempre es bidireccional, ¿verdad? Si yo la pongo acá, la paciente es la A y yo soy el B, recordemos que la comunicación viene a mí, yo la proceso, la analizo y respondo, y así voy a estar. Esa es una comunicación bidireccional. Siempre hay que mantener ese canal abierto y prestándole atención a la persona que tengo frente a mí. Eso es lo que se le conoce como, en inglés se escribe active listening, ¿verdad? Escuchar de forma activa. Significa enfocarme toda mi atención en el paciente sin pensar en otra cosa, dejar mis emociones por fuera y dejar mis distracciones por fuera. No le voy a estar escuchando si voy a estar pensando en qué voy a hacer otro rato, qué voy a hacer, la llamada que tengo pendiente, el texto que tengo que contestar. No, active listening significa enfocarse en el paciente sin pensar en nada más, mis emociones fuera de mi mente y las distracciones fuera de mi mente. Entonces, algunas maneras de enfocar eso son, por ejemplo, utilizar el contacto visual, ¿verdad? Sentarme frente al paciente. No es bueno sentarse de lado, sino que sentarse de frente al paciente. Evitar ruidos de distracción, falta de privacidad. Si hay que cerrar la puerta, hay que cerrar la puerta. Más bien, estamos obligados a cerrar la puerta del consultorio. Ser observante siempre del lenguaje corporal que el paciente me puede estar enviando, expresiones faciales, algunas palabras claves que él puede utilizar y tener una postura relajada cuando yo hablo con él para asegurarle al paciente que no hay en ningún momento un ambiente de amenaza o de tener eh, temor de algo, ¿verdad? En cuanto a lo que se conoce como pregunta abierta y pregunta cerrada, yo puedo decir qué es una pregunta abierta y qué es una pregunta cerrada. Las dos me pueden servir en algún momento, pero en la comunicación terapéutica actual se pide que la pregunta cerrada se ocupe lo menos posible, lo menos posible. Puede ser que la necesite en el momento, pero las preguntas cerradas no me ofrecen mucha información cuando me las dan, porque casi siempre son de sí, no. Mientras la pregunta abierta sí me permite que el paciente me provea más información y que me mantenga la conversación fluida, yendo como lo que yo digo aquí, de A a B, de A a B, de B a A, así. Entonces, un ejemplo de pregunta cerrada podría ser, ¿usted tiene dolor? Obviamente me va a contestar, no, ya, ya terminó la conversación. Entonces, yo le puedo cambiar el tono a la pregunta haciéndola abierta. Si yo le digo, ¿cuándo le comenzó el dolor? Ya le doy un espacio a ella o a él que ella me pueda decir, oh, el dolor comenzó la semana pasada y fue bien súbito y me empezó aquí y acá. Y ya le puedo seguir yo la conversación diciendo, ¿me puede decir un poco más sobre el dolor? Entonces, si ustedes ven, empezó como una pregunta cerrada y luego yo manejo de manera profesional la forma de preguntar abierto y llevar la conversación a un plano ya más activo y sacar más información. Otra cosa de la comunicación profesional es eh, siempre hablar claro y conciso. Eso es parte del ser profesional. Por ejemplo, en la comunicación telefónica, ya más adelante les voy a hablar un poquito de lo que es la etiqueta telefónica, que es parte de esto. Entonces siempre hay que hacerlo. Ya no les voy a hablar mucho de eso porque adelantito ya se los voy a hablar con más detalle, lo que es la etiqueta telefónica. Pero siempre no olvidemos que hay que ser escuchadores activos y estar preparados para hacer ese A, B, B, C, A, B, B, A de forma fluida es lo más importante. Hablar siempre claro y conciso y que la otra persona me entienda lo que yo estoy diciendo. No usarle mucho eh, tecnología médica, ¿verdad? Entonces eso es importante. No hay que hablar demasiado, no ponerme como que dicen como
como que yo soy un perico, que no le dejo chance a la otra persona que exprese, sino que le voy quitando las palabras de la boca, le complemento yo la frase y no lo dejo hablar. No, eso no es bueno, ¿verdad? Hay que darle tiempo que la persona se exprese y tratar de no hablar mucho en el lenguaje médico y no estar nunca comiendo, mascando chicle o tomando bebida frente al paciente o cuando yo esté usando el teléfono. Esas son cosas que no se deben hacer en la comunicación profesional. Veamos esto de la comunicación verbal, que ya más o menos la estuvimos hablando. La comunicación verbal dijo que puede ser escrita y puede ser oral, ¿verdad? La comunicación escrita es la más formal de las dos. La comunicación verbal, ya la mencionamos, es una forma que podría ser, como ustedes dijeron, gestos, muecas, el lenguaje corporal, ¿verdad? El mensaje que mandan las personas a través del uso de su cuerpo, movimientos. Por ejemplo, una comunicación también podría ser el tono de la voz, el volumen de la voz, la calidad de la voz, cómo habla la persona, podría ser otra forma de comunicación secundaria en la comunicación que tiene con nosotros. Entonces, también ahí no olvidemos el gesto facial, la posición del cuerpo es muy importante, que se cruzan los brazos, cruzan las piernas, eh, mostrarse, sentarse mal en la silla, todos esos son mensajes no verbales que le podemos estar enviando al paciente nosotros o el paciente nos los está mandando a nosotros. Ahora bien, otra cosa acá. Ya mencionamos ver a la persona a la cara, buen contacto visual, hacerse un poquito hacia adelante de la persona, responderle, parafrasear. Parafrasear es el mensaje de la persona, yo lo expreso en mis palabras propias y es una excelente manera de decirle que le estoy escuchando. Yo voy a poner un ejemplo, ya ahorita se lo traigo. Otra sería la clarificación de ideas, es que me aseguro que lo que yo entendí del paciente es lo que ella me quiere decir, ¿verdad? Eso es la clarificación. Ahora, en lo que es el lenguaje también profesional con el paciente cuando llega a la clínica, eh, dos cosas dicen que hay que hacer cuando un paciente llega a la clínica, que son importantes. Cuando, que lo primero, ellos necesitan saber dónde ir y qué van a hacer. ¿Verdad? Dónde ir es como que a qué consultorio y qué tienen que hacer, ¿verdad? Bueno, yo lo voy a llevar a tomarse el peso, la talla y irlos guiando. Eso es bien importante. Y lo otro es saludarlos lo más pronto lleguen ellos a la clínica. Eso es de las cosas primero que se hace, el check-in y arribar a la clínica. ¿Verdad? Si alguien tiene que sentarse porque hay otra persona esperando, se le dice entonces, buenos días, ¿cómo está usted? Eh, siéntese y ya lo atiendo en un minuto. Todo paciente ahí tiene el derecho de ser tratado de manera cortés por parte del proveedor de salud, que en este caso podría ser la secretaria del front desk, independientemente de cualquier estatus que hemos dicho anteriormente, religioso, cultural, etcétera, ¿verdad? Etnia y todo eso. Entonces, esto hay que hacerlo de manera rápida, ¿verdad? Saludarlo. Y la comunicación no verbal, siempre ahí vamos de nuevo, ¿verdad? La misma palabra que necesitaba repetir lo mismo. Pero bueno, la comunicación verbal aquí sería, por ejemplo, que si unas clínicas tienen ventanas de vidrio corrediza, siempre es bueno dejarla a medio cerrar, no cerrarla completamente. Eso dicen las guías, sino que dejarla a medio cerrar, ya que eso manda el mensaje de una apertura a los pacientes, ¿verdad? Si usted la cierra completamente, es como que se cerró el telón y el ambiente se ve muy interpersonal para el paciente y se puede mostrar una forma de rechazo. Entonces, les dejo acá, ya que estamos grabando esta clase, las técnicas que se pueden usar. No se las voy a ir diciendo una por una porque son muchas, pero se las quiero mostrar porque es bueno que las conozcan y las lean después. Por ejemplo, el uso del silencio cuando es bueno, suministrar guías, preguntas de tipo de guía, clarificación, especificidad, expresión de dudas. Ahí por ejemplo, aquí le puse yo, clarifique su dolor en una escala de 0 a 10. No usar eh, frases cerradas, por ejemplo, aquí le duele, va a decir sí, no. Entonces, no, hay que especificarle y hacer una pregunta abierta. Aquí les dije la pregunta abierta, acá está, ¿verdad?
¿Por qué vino al hospital? ¿Qué opina usted? Me gustaría saber más de detalles de eso que me dice. El contacto podría ser poner brazos sobre el hombro, pero esto aquí también recuérdense, respetando la parte cultural. El parafraseo que dijimos, ¿verdad? Entonces, el paciente me puede decir, no pude cenar nada anoche, ni el postre. Entonces, el parafrasear es, repito lo mismo, pero en una manera que yo lo entendí, para que él le vea que lo estoy escuchando. Entonces yo le puedo decir, ¿ha tenido dificultad para comer ayer? Él me acaba de decir que sí, que en la cena no pudo comer ni el postre. Pero yo le vuelvo a decir, entonces ha tenido dificultad para comer ayer. Para seguirle dando la conversación al paciente de forma terapéutica. Puede decir, me resulta difícil hablar con extraños. Entonces, usted se la puede parafrasear y decirle, le resulta difícil hablar con personas a las que no conoce. O sea, es lo mismo decir extraño, ¿verdad? Pero yo se la paso en forma de parafraseo y le expreso la misma idea de diferente manera. Le puedo pedir aclaración de una frase. Ahí está, para que la lean, después la leen. Búsqueda de la validación, comprobación de una idea, ofrecimiento de uno mismo. Por ejemplo, en momentos difíciles que un paciente tiene, usted le puede decir, lo acompañaría hasta que llegue su hija, le ayudaría a vestirse para marcharse si en un examen físico, le puede dar información al respecto. Entonces, esto es comunicación terapéutica. Esto ahora ha agarrado un auge increíble, por eso se los dejo ahí para que las lean despacio después. Darle reconocimiento al paciente, o sea, darle como una importancia a lo que está haciendo, que tiene valor. Aclaración del momento. El paciente puede decir que ha vomitado esta mañana, entonces te pregunta, le aclara, ¿verdad? Después del desayuno, sí sería como el sí y no, ¿verdad? Pero él le puede decir sí o no, no fue después del desayuno, fue después del almuerzo. O sea, le aclara y le complementa. Enfocar la idea. Otra comunicación terapéutica importante que conozcan. Reflexión es otra. Resumen y planificación, ya como al cierre. Esas son algunas ideas que yo les quería compartir. Ahí lo leen después, ahí esto se está grabando y lo pueden regresar a ver. Ahora, la comunicación ahora de tipo comercial, ya de la empresa, digamos, ¿verdad? Esto es como, ya les dije que la comunicación escrita es la más formal y la comunicación verbal es un poquito informal si la comparamos con la otra. La comunicación que se hace en el teléfono, esta comunicación del teléfono o la etiqueta telefónica viene en un momentito, no se la voy a ampliar en este instante. Ahora, de la confidencialidad en la oficina, ¿qué puedo decirles? Ya les hablé un poquito de lo que era la ventana corrediza, ¿verdad? Muchas oficinas tienen ventanas corredizas de vidrio. Si ustedes ven, en el futuro, fíjense bien, la mayoría ahora no las está cerrando por completo. Siempre le deja un huequito a medio cerrar, 3/4. Guarda la confidencialidad, pero también da apertura, que la persona pueda acercarse a hablar con la secretaria. Otra confidencialidad es si el paciente está esperando a alguien acá, no me pongo a hablar como ella, esto es incorrecto, no se puede hacer, estoy hablando y un paciente enfrente, hay que mandarlo a sentar. Una persona a la vez, ¿verdad? Tengo un paciente enfrente, estoy escribiendo, no uso el teléfono y el que está esperando está sentado a una distancia prudencial. Si la conversación es sensitiva, la llevo a la habitación. La etiqueta telefónica les quería conversar. Lo importante acá es contestar el teléfono de forma pronta y amable. De forma pronta y amable, que no, la etiqueta puede decir que solamente 3 repiques del teléfono y se conteste. Si se deja a alguien esperando, cada 30 segundos se le pregunta si puede seguir esperando, si no puede, le tomo el número y le hablo después. Nunca permitir que un paciente enojado me saque de mis casillas, sino que siempre trato de guardar la. Si es de trabajar con otro servidor de la salud,